Vale, hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues estamos todos. Bueno, pues en primer lugar, saludaros. Bueno, algunos de vosotros ya me conocéis vía email, vía correo electrónico. Bueno, con alguno también he hablado por teléfono. Para los que no me conocéis, bueno, acabamos de empezar el curso. Mi nombre es Javier Fernández, soy economista, licenciado también en General Business por la Universidad de Winthrop University y tutor de CUP. Es un placer poder compartir este ratito con vosotros y bueno, tal y como anuncia la conferencia, vamos a introducir un poquito, vamos a hablar de forma general, porque tampoco tenemos mucho tiempo, sobre supply chain management y distribución. Bueno, pues vamos, si queréis empezamos. A lo largo de la charla, si queréis ir haciéndome preguntas a través del chat, me las comentáis. Si veo que la respuesta es fantástica, creo que tengo una función para darme incluso aplausos, o sea que este programa es fantástico. Y hola Juan de Dios, ¿qué tal? Y nada, pues vamos a empezar, vamos a llevarlo de la siguiente manera, si os parece. Yo voy a ir poniendo un PowerPoint, vamos a ir siguiendo las diapositivas y bueno, sobre eso pues os voy comentando y vamos hablando sobre ello. ¿Os parece? ¿Bien? Vale. A ver. ¿Podéis ver la diapositiva que estoy poniendo? Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, como os he dicho, si queréis ir haciéndome alguna pregunta a lo largo bueno, de la exposición, pues me la hacéis tranquilamente y luego como voy siguiendo en el chat, pues las voy comentando. ¿Os parece? Perfecto. Bueno, algo de historia. Bueno, o algo de historia. Yo empezaría, antes de hablar sobre la historia de la logística, empezaría dejando claro o diferenciando lo que es la logística y supply chain management, ah, las diferencias que hay entre ambos conceptos. En primer lugar, logística como tal, eh, cuando normalmente la gente habla de logística, generalmente se refiere o bien a transporte, o bien a almacenaje, o bien no sé, a carga y descarga de mercancía, pero fundamentalmente transporte, almacenaje, picking, son los conceptos a los que normalmente lleva consigo la palabra logística. Sin embargo, es bastante más que todo eso. Y supply chain management, muchísimo más, ¿eh? Podríamos decir que si la logística es el corazón, ¿vale? Las venas, el riego sanguíneo, por donde circula la sangre que hace bombear el corazón, sería supply chain management. Si la logística, digamos que es el proceso que abarca la planificación, la implantación, el seguimiento y control de flujos y almacenaje de productos y servicios de forma óptima, desde lo que sería una fábrica a una tienda minorista o retail o el consumidor final. Sin embargo, supply chain management, uh, podríamos decir que abarca todos los esfuerzos involucrados en la producción y entrega de estos productos, de estos bienes y servicios, ah, por parte, pero desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Es decir, digamos que si la logística se concentra más en lo que es el transporte y almacenaje de los productos y servicios, supply chain management, que es un concepto que sobre todo coge fuerza a partir de los años 70, es, digamos, la gestión del todo, es decir, siendo la logística una de las partes
o una de las herramientas del Supply Chain Management. Como bien dice la propia frase, el propio concepto, es la dirección de la cadena de suministros, ¿no? Por tanto, engloba mucho más que en sí solo la cadena de suministros, ¿no? Con el fin de profundizar un poquito más en el concepto de logística, hemos introducido esta primera conferencia con algo de historia. Bueno, la logística, que parece algo novedoso, algo nuevo, algo incluso futurista, ¿no? A veces, o porque es un término además que se utiliza con muchísima ligereza, ¿no? Es igual que el marketing, ¿no? Vas por la calle y ves a alguien repartiendo un flyer y la gente dice, mira, eso es marketing, ¿no? Marketing son muchas más cosas, ¿verdad? Bueno, pues la logística es igual, ¿eh? La logística no es almacenar, no es solo el transporte, la logística es mucho, mucho más, ¿vale? Y es mucho más, y además no es un concepto nuevo, es tan antiguo como que el término logística viene de logísticos, que es un término griego que se utilizaba ya en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Es igual que podemos ver una similitud parecida en el comercio internacional, que es algo que ahora está muy de moda y sin embargo esto viene ya de la época romana, ¿no? Del periodo además que se llamó Pax Romana, ¿vale? Bueno, pues bien, ¿qué es esto de la logística? La logística fundamentalmente coge fuerza o es un término donde adquiere relativa importancia a partir de la revolución industrial, cuando las empresas empiezan con la producción en cadena, cuando la reducción de costes, ¿sí?, se vuelve un factor fundamental para poder llegar a ser competitivo, ¿vale? Y fundamentalmente también tuvo mucho que ver, desgraciadamente, las guerras, ¿sí? Como ya veremos, dentro de lo que es el contexto de la logística, hay elementos fundamentales que han cambiado el concepto de la logística y yo diría más, el concepto de los negocios, ¿eh? En este mundo globalizado en el que vivimos hoy día, como es, por ejemplo, el elemento del contenedor o el UTI, ¿eh? La unidad de transporte intermodal. Esto, el contenedor que hoy día todos conocemos, los contenedores que van en los barcos y demás, bueno, sobre los camiones, los contenedores de 20 pies, de 40 pies. Bueno, pues esto aparece en la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos manda los primeros 10.000 contenedores, utiliza los primeros 10.000 contenedores y, y, bueno, de alguna manera hace ver al resto del mundo que bueno, se puede transportar mercancía de una forma mucho más eficiente si, bueno, si conseguimos, digamos, agrupar esa mercancía en esos contenedores estándares, ¿no? Bueno, pues eso hizo que el mundo se adaptase a esos contenedores y hoy día, como bien sabemos, podemos enviar o recibir contenedores desde cualquier parte del mundo y en distintos medios de transporte como luego, como luego veremos, ¿vale? No sé si ha quedado claro la diferencia entre logística o supply chain y o cadena de suministros y supply chain management. ¿Ha quedado claro? Me podéis decir algo por el chat? Me gustaría saber que se va entendiendo. Un poquito de feedback, ¿va bien? Jorge, Juan, Sergio, Rosa, ¿sí? Vale, perfecto. Pero mirar, como estos son términos o como es un lenguaje a veces un poco técnico, ¿vale? Esto de bueno, planificación, seguimiento, control, ¿no? De los flujos y almacenamiento de bienes, servicios, a veces es un poco complicado y mi intención es que se quede muy claro el concepto. Supply chain, Jorge, me pregunta Jorge si supply chain está a un nivel más global que la logística. Por supuesto. Es decir, supply chain management es la dirección de la cadena de suministros y dentro de esa cadena de suministros entra la parte logística. La parte logística en sí, eh, la parte logística tiene unas funciones muy determinadas, muy de logística, como puede ser el almacenaje, el picking, la gestión de stock, por ejemplo, ¿vale? Pero todo lo que es negociación con proveedores, sistemas de información, gestión de información, gestión de stock, gestión de inventarios, predicciones, etcétera, etcétera, mejora de tiempos en productividad. Es decir, hay un montón de herramientas más que son las que gestiona el plan maestro, el MRP, bueno,
es una serie de elementos que son más propios de la dirección de la cadena de suministro. Hola Corina, saludo a Corina porque se acaba de incorporar. Jorge, ¿te ha quedado más o menos claro que el supply chain management engloba mucho más que la logística en sí? Sí, vale, perfecto. Mirar, con el fin de que el término logística no lo volvamos a confundir nunca y no nos quedemos solo con que logística es transporte o logística es picking o almacenamiento o gestión de stock. Os he puesto un ejemplo, os lo voy a poner, bueno, creo que todos conocéis una película que se llama El Señor de los Anillos. No sé si se tradujo así en Sudamérica, porque aquí creo que es buenas tardes para algunos y buenos días para otros, ¿no? Vale, pero imagino que El Señor de los Anillos, si no lo habéis visto, habéis oído hablar de ella seguramente, ¿verdad? O The Lord of the Rings. Quizás. Es que en España todo se... Aquí se tradujo como El Señor de los Anillos. Ok, perfecto. Vale. Muy bien. Bueno, pues mirad, para que os quede claro, si alguna vez dicen, oye, ¿qué es esto de la logística? Y no salen las palabras, acordaros de El Señor de los Anillos. ¿Y por qué digo esto? O mejor dicho, más que el término logística, supply chain management. Es decir, si alguien nos pregunta, ¿qué es esas tres palabras tan raras? ¿Qué significan? Bueno, pues con este ejemplo espero que os quede relativamente claro. Mirad, El Señor de los Anillos es una película, bueno, que la dirigió un director de películas de serie B. Hasta entonces, nada, había hecho dos o tres películas de serie B y sí, muy buena peli, Corina, me alegro que te gustase. Bueno, pues se presentó en la productora, ¿os acordáis de Pesadilla en Elm Street? El de Freddy Krueger, el de los bracitos, el de las manos con las uñas largas. Bueno, pues se presentó en esta productora, que era una productora de películas de serie B y sobre todo de películas de terror de los 80, y que estaba de capa caída, estaban prácticamente arruinados, y llegó con un vídeo de 5 minutos el director del Señor de los Anillos, con un pequeño vídeo y les dijo, mirad, tengo aquí El Señor de los Anillos, ¿no? Creo que puede ser un éxito y que podría salvar vuestra producción. Claro, cuando este señor les dijo, pues claro, les puso 5 minutitos con un enano, un par de amigos vestidos de elfos, pero cuando les dijo que se trataba de 9 horas de película, en Nueva Zelanda además, con más de 20.000 extras, claro, los productores se lo tuvieron que pensar muy mucho, porque si la cosa iba bien se iban a hacer multimillonarios, pero como la cosa fuese mal, se iban a arruinar. Pero bueno, al final, como bien sabemos, la película se llevó a cabo. Bueno, pues ahora imaginaros que este señor, bueno, o la productora, pues invierten el dinero que invierten y se van a Nueva Zelanda. Y lo primero que tienen que hacer es buscar localizaciones, ver dónde van a rodar las escenas. Pero claro, en El Señor de los Anillos sabemos que hay escenas de batallas, hay escenas con miles de extras, pero es que esos miles de extras, además, son americanos o son de Nueva Zelanda. Y esos tíos no son como aquí en España o en Sudamérica. Estos tíos, ¿habéis visto cómo desayunan los americanos, los yankees? Estos se toman 2 rodajas de bacon, 3 huevos fritos, 2 cafés con leche, 2 zumos de naranja. Esto para empezar por la mañana. Es que además no les vale solo con desayunar. Desayunan, toman, almuerzan, comen, meriendan y cenan. ¿Vale? Bueno, pues ahora imaginaos que os vais a Nueva Zelanda a rodar una película que cada día tiene que estar perfectamente planificado los lugares donde se va a rodar cada escena, qué escenas se van a rodar, qué personas son necesarias para cada escena, la iluminación en dicha escena, el maquillaje y el maquillaje, pero no para uno o dos actores, no, para 1000 actores, a tener absolutamente preparado los trajes, imaginaros, 1000 soldados. 1000 soldados significan 1000 lanzas, 1000 espadas, 1000 escudos, 1000 cascos, bueno, un sinfín de cosas, ¿vale? Hacer prácticas antes o enseñarles especialistas cómo deben de luchar, cómo deben de caerse, cómo deben de morir. Y además todo eso tiene que estar preparado cada día y no solo eso, sino que además tienen que comer. Es decir, hay que tener preparada
para 1000 personas, si desayunan 2 rodajas de bacon, son 2000 rodajas de bacon, si son 3 huevos fritos, 3000 huevos fritos, y todo eso tiene que estar a las 6 de la mañana porque a las 6:15 empieza el rodaje. ¿Creéis que eso conlleva una planificación absolutamente exhaustiva? Pues yo creo que sí. Bueno, pues eso es la logística. Es decir, el seguimiento, la planificación, implantación, seguimiento y control de todas y cada una, o el supply chain management más concretamente, de todas y cada una de las actividades y procesos dentro ya no de una empresa, sino de una empresa conjuntamente con las empresas que trabaja para poder llevar ese producto o servicio, en este caso sería una película, a las pantallas de cine, en el, perdonad, que ha salido aquí algo raro, vale, en el, a ver, no sé qué pasa, no sé del power, vale, ¿me estáis oyendo? Vale, me volvéis a ver, ¿verdad? Vale, todo el rollo que os he contado del Señor de los Anillos, ¿se ha oído? Bien, perfecto. Vale, pues eso es. Ahora veremos cosas más específicas, pero en definitiva, y lo que me gustaría que quedase hoy muy, muy claro, es ese concepto de supply chain management como eso, como un todo dentro de una empresa, pero ya no solo de una empresa, y de todo lo que conlleva a nivel de compra de materia, compra de materia prima, gestión de stock, producción, almacenamiento de producto, distribución, es decir, todo lo que conlleva a conseguir aquella materia prima para poder llevar a cabo o producir productos, ¿vale? Tangibles o servicios intangibles y poder llevarlos al consumidor en tiempo y forma y en base a los requerimientos de este, del consumidor final. Bueno, pues todo eso es de lo que se encarga a esta ciencia a la que llamamos supply chain management. Se logra superar las barreras interpersonales. Jorge, dices Supply Chain Management logra superar las barreras interempresariales. ¿A qué te refieres con barreras interempresariales? Bueno, límites que pueden existir en empresas. Sí, fíjate, básicamente, bueno, un compañero vuestro me pregunta, concretamente Jorge, me pregunta si Supply Chain Management logra superar las barreras interempresariales. Es decir, pues, o los límites que puedan existir entre empresas. Efectivamente, si en algo si de alguna manera se pudiese definir supply chain management como ciencia y como ciencia, le denominamos ciencia porque tiene toda una metodología, ¿de acuerdo? Y si lo podemos diferenciar con respecto a lo que es el término logística o simplemente la cadena de suministros, es precisamente porque consigue superar esas barreras, esos límites entre empresariales. ¿Y por qué? Porque una buena gestión de la cadena de suministro conlleva la interacción de proveedores y clientes. Es decir, si antes de los años 70 una empresa solo se preocupaba por la reducción de stock, ¿vale? Para ser más eficiente y productiva, ahora ya no sirve solo con eso. Es decir, hoy el cliente, nosotros, los consumidores, somos cada vez más puñeteros. Somos que lo queremos todo al minuto. Queremos lo mejor. Queremos que todo nos llegue en el momento, en las cantidades que queremos, en los plazos que decimos, además que sea bonito y que sea barato. Y eso, hoy una empresa por sí sola es imposible que lo consiga si no es con la cooperación y colaboración de proveedores
y clientes. Y esa es la gran, digamos, el elemento diferenciador que define perfectamente a la dirección de la cadena de suministro. Porque Supply Chain Management, como hemos dicho, abarca todos los esfuerzos involucrados en la producción y entrega de productos y servicios al consumidor final, desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Y os voy a poner un ejemplo sencillo y claro. Por ejemplo, imaginaros, vamos a ver, qué ejemplos pongo, que lo veáis de forma muy clara. Vale, por ejemplo, imaginaros por ejemplo, en España el Corte Inglés o en México los centros comerciales Liverpool, ¿vale? Bien, uh, ¿con cuántos miles de proveedores pueden trabajar estos centros comerciales? No sé, 10.000, 15.000 quizás. ¿Pensáis que si no hubiese ya no solo un contrato de cooperación, sino una colaboración estrechísima entre ellos, si no hubiese una cultura empresarial en la que todos entendiesen que todos son uno y que todos ellos persiguen un único objetivo, que es satisfacer las necesidades y requerimientos y demandas del consumidor final de la forma más adecuada, ¿creéis que sería posible ese nivel de integración? No, no sería posible. Y si es posible es porque hoy vivimos en un mundo tan competitivo que la colaboración entre empresas se hace absolutamente fundamental. Pero ya no solo con las empresas, sino también con los clientes. Es decir, hoy los clientes tienen que ser parte también de la empresa, tienen que comprometerse. Los clientes tienen que comprometerse con la empresa. Y ahora os pondré ejemplos donde lo vais a ver muy claro, pero efectivamente esto ya tiene que ser así, ya no puede haber barreras interempresariales. ¿Eh? Tiene que haber una colaboración estrechísima. ¿Qué duda cabe que si hoy estamos hablando de supply chain management es porque ello lo ha propiciado un contexto, ¿m?, que ha facilitado el desarrollo de toda esta ciencia empresarial. ¿Qué elementos podríamos destacar? Pues, por ejemplo, el elemento del contenedor del que hablábamos antes, el UTI, la unidad de transporte intermodal. Bueno, pues qué duda cabe que si no existiesen contenedores, difícilmente podría haber el flujo de productos que hoy existe en este mundo globalizado alrededor de todo el mundo, ¿verdad? ¿Qué duda cabe? Fijaros, Supply Chain Management o el avance en el campo de la logística ha permitido incluso nuevas formas de hacer negocio. Todos conocemos una empresa como Amazon, ¿verdad? Bueno, pues si Amazon, que empezó, como bien sabéis, vendiendo libros y hoy vende de todo, si Amazon hace lo que hace, solo lo puede hacer porque los plazos de entrega de sus productos no son, tienen unos precios muy, muy, muy competitivos y los plazos de entrega son relativamente pequeños. Porque si no, en vez de comprar en Amazon, iríamos a nuestra a nuestra tienda más cercana a comprar productos. ¿Eh? Bien, ¿qué más ha favorecido que hoy ser un experto en supply chain management sea pues sea probablemente uno de los puestos más demandados en el mercado laboral? Pues, por ejemplo, como comentábamos, el elemento del contenedor ha sido muy importante y significativo para el avance de esta ciencia. El elemento puerta a puerta, es decir, las empresas quieren que el producto llegue a, a, a su felpudo, a la puerta de su casa, vamos. Bien, si los medios de transporte, intermodales, si no fuese por el avance en todos los medios de transporte, si no fuese porque, por ejemplo, en el medio aéreo, por ejemplo, el transporte aéreo no se hubiera adaptado perfectísimamente, al flujo de productos que hoy día tenemos, si el transporte marítimo
no se hubiese adaptado perfectamente al transporte de contenedores, etcétera, etcétera, bueno, pues sería imposible poder estar probablemente hablando de supply chain management como una de las ciencias más en auge ahora mismo en este momento. Eh, ¿Por qué? Porque no podría existir el comercio internacional que existe hoy día y que cada vez va a más, a más, a más, ¿vale? Además, por ejemplo, pues también podemos hablar de, bueno, mirar con respecto a esto del puerta a puerta, esto, por ejemplo, marcó el antes y después de probablemente hoy la multinacional de transportes más importante del mundo, o de logística integral, como es la empresa FedEx, que muchos conoceréis. Este ejemplo lo saco porque el otro día pusieron en la tele Náufrago y me acordé de FedEx. FedEx probablemente es una de las empresas de transporte, la empresa líder en el mundo del transporte, y tuvo muchos altibajos, pero se dio cuenta, sobre todo en los 70, 70 y pico, se dio cuenta de la importancia del servicio urgente. Fue la primera empresa que apostó por el servicio urgente y a día de hoy la conocemos como líder mundial en el sector transporte. Eh, bueno, la gestión de stock ah, eh, también ha sido absolutamente fundamental. Es decir, la gestión de stock y los medios informáticos con los que contamos hoy día o los software informáticos con los que contamos hoy día. Vale, me dice Jorge Cueto, bien, Jorge Cueto, ¿lo he dicho bien? Sí. Me dice Jorge Cueto que considera otro factor que ha impulsado el desarrollo de interés en el campo del supply chain management ha sido la globalización de los mercados. Evidentemente, evidentemente. Es decir, uh, cuando estamos hablando de la gestión de la cadena de suministros, llevar la gestión de la cadena de suministros en pequeños establecimientos, pequeñas empresas, no, no es realmente complicado, es relativamente sencillo. Puede haber una logística muy sencilla, y sigue siendo logística, que es empaquetar el producto que tienes en tu tienda, dárselo o Telepizza, ¿no? Telepizza coge la pizza, la mete en la cajita, se la da al chico que lleva la moto y el de la moto te lo lleva a casa. Estamos hablando de un proceso logístico, estamos hablando de distribuir un producto hasta el consumidor final en el tiempo y bajo los requerimientos exigidos por el cliente, ¿no? Bien, sin embargo, hoy día parece impensable. Cualquiera de vosotros que estéis pensando en montar una empresa, no tendría mucho sentido montar una empresa de carácter local. Pensar que hoy día, si antes, por ejemplo, para poder hacer negocios fuera de nuestros países, teníamos que hacer un esfuerzo enorme económicamente, coger un avión, ir a una feria, contratar un traductor, porque casi nadie hablaba idiomas, y entonces allí se daban tarjetas, te comunicabas como podías, hacías algunos contactos y ahí empezaban tus relaciones extra, digamos, o sea, con empresas de otros países. Hoy día, por ejemplo, tenemos internet y con 5 minutos dándole a las teclas podemos encontrar clientes, proveedores, distribuidores, operadores logísticos, todo lo necesario para hacer negocios alrededor del mundo. ¿Qué sentido tiene entonces plantear cualquier empresa a nivel local? Es decir, ya cualquiera que monte una empresa tiene que ser con una filosofía de empresa multinacional. De empresa, me refiero a multinacional, de empresa que opere a nivel, a nivel de todos los países. Porque hoy, por todo lo que decíamos antes, los transportes, la adaptación de los transportes al comercio internacional, la informática, los sistemas de comunicación como el sistema EDI, etcétera, etcétera, han propiciado que las empresas nazcan ya con un carácter internacional. Y efectivamente, supply chain management adquiere mayor fuerza cuando la mayoría de las empresas empiezan a operar a nivel internacional. Claro, evidentemente. Bien, uh, bien ¿qué más? Vale. Bueno, es más, efectivamente, el desarrollo o la internacionalización de las empresas ha fomentado el desarrollo o ha impulsado el desarrollo del supply chain management, pero también otros, eh, otros elementos, tales como, por ejemplo, filosofías de empresa. No sé si habéis oído hablar de Lean Manufacturing.
Mis alumnos que hayáis pasado por mí y estáis terminando, sé que habéis dado una asignatura de Lean. Los que aún no lo habéis dado, pues ya lo veréis, que es muy interesante. Es una filosofía de empresa, una filosofía creada por Toyota. Toyota, empresa de automóviles, que sé que todos conocéis, pero que sepáis que no empezó como empresa de automóviles, sino como una empresa de telas, ¿no? De cortinas, de telas, etcétera. Esto a lo mejor no lo sabéis algunos. Bueno, y esto es muy curioso, porque esta gente se dio cuenta de que en Estados Unidos había señores que empezaban a ser conocidos como Ford, sonará, ¿verdad?, de la marca de coches, que eran gente que les iba las cosas muy bien, ganaban mucho dinero, ¿no? Vendían muchos coches, pero sin embargo no estaban, sabéis, en España tenemos un carácter un poco especial. Cuando las cosas nos van bien, nos encanta derrochar el dinero. Somos así, de listos. Luego, cuando llegan épocas de crisis, como las que ha vivido mi país y en la que seguimos, desgraciadamente, todas las empresas lo pasan fatal porque somos poco previsores, ¿de acuerdo? Sin embargo, los americanos tienen otra forma de ver las cosas. Fijaros, por ejemplo, cuando era el primer productor de carros o coches en cadena, ya su máxima preocupación era reducir costes. De la forma que fuese, había que reducir costes, ¿no? Había que optimizar los recursos, había que optimizar los tiempos. Todo esto es parte de lo que llamamos supply chain management, ¿eh? La optimización de tiempos, que ya lo veréis a lo largo del curso. Bien. Y entonces, ¿qué hizo Toyota? Bueno, pues Toyota estaba dirigido por un señor japonés y tenía un sobrino, y este sobrino, que era licenciado en económicas, que recordaron en ingeniería, no me acuerdo ahora muy bien, pues él le dijo, oye tío, déjame ir para allá y ver cómo lo hace este señor. Así que se fue para allá y volvió alucinando, diciendo, madre mía, esta gente no deja de ganar cuartos y aún están peleando por ahorrar un céntimo de dólar. Es algo impresionante. Y entonces lo llevaron ellos digamos, lo establecieron en su propia empresa en Toyota, pero con los poquitos recursos que tenían, porque encima luego vino Hiroshima y bueno, pues os podéis imaginar. Y entonces se inventaron un sistema productivo intentando optimizar los pocos recursos que tenían, pero optimizarlos de la mejor manera posible para ser muy competitivos. Bueno, pues fijaros si fue importante esta filosofía de empresa a la que llamamos Lean. En principio se llamó Lean o Kaizen, mejora continua. Kaizen es un término que utiliza Lean, es un término japonés que significa Zen es mejora y Kein continuar. Bueno, pues Kaizen, mejora continua. Y donde que podría ser definido, digamos, como producción delgada, producción limpia. ¿Y por qué se le llama así? Pues se le llama así porque es una filosofía que parte de la eliminación de todos los desperdicios. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de desperdicio? Pues nos referimos a todo aquello que sobra dentro de una empresa. ¿Cuántas actividades, procesos, operaciones se realizan en una empresa que no llevan a ningún sitio, que no son necesarios, con los que solo hacemos perder tiempo a los trabajadores? Bueno, pues como eso, mil cosas que se pueden desechar para poder ser más productivo. Entonces se concentraron en todo aquello que hacía no ser productivo para poder generar eficiencia, eficacia, ¿vale? Y productividad dentro de sus empresas. Y una de los pilares básicos del Lean Manufacturing es que los japoneses, concretamente los japoneses, no, concretamente Toyota, ¿vale? Se dio cuenta de que para conseguir eso, la única forma que tenían era consiguiendo la participación activa de todos sus empleados, de todos ellos. Porque si las personas, que es el activo más importante de la empresa, no estaban implicados en el proyecto, no conseguirían optimizar recursos al máximo nivel, no conseguirían la excelencia. Bien, pues fijaros, si eso lo llevamos a lo que hemos estado hablando a lo largo de esta conferencia o de esta charla, viene a ser algo parecido. Fijaros, Supply Chain Management nace, digamos, es decir, se pasa de la cadena de suministros a la gestión de la cadena de suministros precisamente por esto, porque se entiende que o hay una cooperación entre todos los agentes que intervienen en la cadena, todos y cada uno de los proveedores, todos y cada uno de los clientes, etcétera, etcétera, o es imposible
ser una empresa excelente, optimizar nuestros recursos para poder ser lo más flexibles posibles y estar y mejor adaptados y preparados a las necesidades cada día más exigentes del consumidor final. ¿Vale? Bien. Bueno, más cosas que han favorecido o más elementos, y estoy hablando de estos elementos porque contextualicemos un poco por qué se ha llegado a este punto, por qué Supply Chain Management hoy es la ciencia, uh, la, la, ciencia fundamental en el mundo de la empresa globalizada, en la que hoy, en la que hoy estamos, la que hoy está presente en el mundo y en la que queremos integrar, ¿no? Bueno, pues otro de esos elementos que contextualizan el avance del supply chain management ha sido el control en tiempo real, es decir, los sistemas por ejemplo, parecen cosas como muy tontas, ¿no? Pero el código de barras es absolutamente fundamental para conseguir la optimización, ¿no? En el picking, en la gestión de stock, en el almacenamiento, en el transporte. El código de barras en la gestión de pedidos. Por ejemplo, para el transporte, un elemento que ha sido absolutamente fundamental, y fijaros si es importante y fundamental, que en 100 años no ha cambiado nada, es el palé. ¿Sí? Eso que hoy se utiliza en algunos sitios como elemento decorativo, ¿vale? Que es como de madera, ¿verdad? Donde se apilan productos. Bueno, pues el palé, sí, Corina, así es. Pues el palé ha cambiado la vida. Es decir, sin palé probablemente yo no estaría aquí, vosotros no estaríais ahí y CUP sería una empresa sería una escuela de negocios y una escuela de formación de éxito, pero no tendría el máster de Supply Chain Management, tendría otro, este no. Y eso se lo debemos al palé. Así que si hoy queréis celebrar algo, celebrar la existencia del palé. Es por lo que hoy algunos vivimos. Vale. Más cosas, bueno, pues el GPS, el RIPS, ¿vale? Sistemas de radiofrecuencia. Mirad, cuando hablamos de gestión de stock, por ejemplo, mirad, en supply chain, antes, es decir, antes de que apareciese o de que las empresas ah, ah, adaptasen o, o acogiesen esta filosofía de empresa y de vida que es supply chain management, eh, las empresas antes, por ejemplo, en cuanto a gestión de stock, lo único que hacían eran planificaciones, es decir, o pronósticos, ¿no? Los forecasts. Es decir, veían o preveían de forma probabilística la demanda que iban a tener y en base a eso, ¿vale? Pues hacían sus compras, ¿verdad? Bueno, pues fijaros lo que ha supuesto estas nuevas tecnologías como la radiofrecuencia o los sistemas GPS. Nosotros ahora, al controlar la gestión de stock, ya que estoy hablando de stock, voy a decir, por si alguien no lo sabe, que el stock es malo, por regla general es malo. Es decir, no es que sea malo, es que es caro. Hay algunas empresas que no tienen más remedio que tener stock, pero cuanto menos stock se tenga, mejor, porque todo producto que tengamos en stock es espacio que perdemos. ¿Mm? Y además hay mucho producto en stock que se va deteriorando, ¿verdad? Que se pierde, que supone además llevar la propia gestión, es decir, cuanto más se reduzca ese stock, muchísimo mejor para las empresas. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pero volvamos al inventario. Pues fijaros, hoy esos sistemas de tecnología nos han permitido, por ejemplo, que cuando yo tengo que hacer mi gestión de stock, yo ya no tengo, es decir, si en los años 70 uno se iba al almacén y empezaba allí a contar los productos que tenía, hoy, pues, para empezar, ya no tengo que hacer eso. Es decir, todo está informatizado y sé lo que puedo, de lo que dispongo, cuanto menos mejor, ya lo he dicho, de lo que dispongo en mi empresa. Pero es más, yo puedo saber a través de sistemas de radiofrecuencia, GPS, puedo saber perfectamente que si esto efectivamente, bueno, Corina me está diciendo, oye, sí, Javi, muy bien, pero hay empresas que necesitan tener stock, evidentemente. Hay empresas que no tienen más remedio que tener stock, pero que vayan pensando cómo reducirlo.
Eso es lo importante, el Kaizen, acordaros de esto, mejora continua. Eh, y no es imposible. Miraros, voy a poner un ejemplo, es decir, es verdad que hay empresas que no tienen más remedio que tener stock. Ah, un Burger King tiene que tener hamburguesas para lo que le pueda entrar un sábado por la noche, ¿verdad? Pero no tiene que tener las hamburguesas que va a servir durante los próximos 4 meses, ¿no? Mirar, por ejemplo, la, la empresa, correcto, mirar, la empresa Bimbo, ¿conocéis todos Bimbo? Es un pan de molde, ¿sí? Vale, mirar, Bimbo, imaginaros que yo no soy Bimbo, soy una empresa de pan de molde, ¿vale? Y entonces llego a un cliente, le caigo súper simpático, uh, la idea es lograr un equilibrio entre el nivel de servicio que se pretende ofrecer y los costos implicados. Efectivamente, efectivamente. Dice Jorge que la idea es lograr equilibrio entre el nivel de servicio que se pretende dar y los costes implicados. Fundamental. En el plan maestro, esto es lo que se tiene que ver. Es decir, uno cuando establece una empresa y cuando hace el plan maestro, cuando hablamos de plan maestro estamos hablando como podría ser el plan de marketing, pues el plan maestro estamos hablando del plan que hacemos a cortoplacista de 1 a 5 años, generalmente para un año, donde se establecen los objetivos y dentro de esos objetivos tenemos que establecer qué queremos ofrecer, qué servicio queremos ofrecer para ser competitivos y qué costes implica ello, por supuesto. Porque no nos olvidemos, es decir, las empresas, si no es una ONG, nacen para ganar dinero. Vale. Bueno, pues como decía con el tema del stock, mirad, imaginaros que yo llevase pan de molde, yo llego a un supermercado o un hipermercado y digo, oye, mirad esta empresa, tengo un pan estupendo y tal, me podéis hacer cualquier pedido que os lo sirvo en 24 horas. ¿Mm? Bueno, 24 horas tampoco es mucho, ¿verdad? Bueno, bien, vale. Además, os instalo el sistema EDI y por un código, es decir, cada vez que salga un producto vuestro, automáticamente va a generar una orden de pedido que va a llegar a mi fábrica para que al día siguiente a primera hora estén preparados todos los panes que tienen que llegar a vuestro supermercado. Perfecto. Bueno, pues ahora llega Bimbo. ¿Y sabéis lo que hizo Bimbo? Pues Bimbo cogió y en sus furgonetas, compró furgonetas más grandes y el producto, en vez de tenerlo en sus almacenes, en vez de tener que ir el comercial al hipermercado, coger el pedido, volver y a las 24 horas llevarle otra vez el producto, Bimbo lo que hizo fue en sus furgonetas llevar ya el producto y además con un sistema informático en los racks, en las paredes de los camiones, en los racks, ¿vale? En cuanto sacan el producto, automáticamente eso queda computado, emite la hoja, la factura, todo. Con lo cual, el, la persona que va a coger, es decir, que va a presentarse, si le hacen un pedido ya no tarda 24 horas, tarda 5 minutos. Es un tema, ¿verdad? Por eso, eh, efectivamente, el stock es importante, pero tenemos que intentar pensar mm, en la forma de intentar reducir los niveles de stock de las empresas. Y de ahí, por ejemplo, los conceptos, como hemos estudiado o ya estudiaréis, como just in time, ¿eh? Justo en el momento. Es decir, cualquier empresa hoy día automovilística o de automoción trabaja con sistemas just in time. Es decir, no tienen absolutamente nada de stock. Lo que sí tiene es una fuerza, una cooperación entre todos sus proveedores para que les sirvan cada día las piezas que necesitan. ¿De acuerdo? Bien. Más cosas. Bueno, con respecto, estamos hablando aquí de muchos acuerdos de colaboración, etcétera, y demás. Fijaros hasta qué nivel ha llegado esto, que hoy las empresas, es decir, hoy una empresa que contrata a un proveedor, antes llegaba una empresa grande y le decía a un proveedor, oye, mira, te voy a pedir, yo qué sé, 20 toneladas a... También el sistema Kanban, dice Corina. Efectivamente, bueno, veo Corina ha estudiado Lean porque está introduciendo terminología Lean, ¿vale? ¿No? Bueno, vale. Bueno, dice Corina que no, pero algo sabe porque Kanban es una de las herramientas, pero la cadena de suministros, vale, bien.
Vale, bueno, pues Kanban es un término de la filosofía Lean, pero vamos a seguir centrándonos en la logística y ahora si queréis centramos un poco en lo que significa Kanban. Bien, más cosas, por ejemplo, os estaba hablando de ese nivel de cooperación que caracteriza a Supply Chain Management. Bueno, pues fijaros, si antes una empresa grande llegaba a un proveedor pequeño y le decía, oye, te voy a pedir cada mes 20 toneladas de harina o de cartón, por ejemplo, ¿vale? Bien, pues el proveedor se ponía muy contento, pero a lo mejor la empresa grande sus previsiones no las había hecho correctamente, entonces le llamaba 2 días antes y le decía, oye, que no, que en vez de 20, ahora quiero que me sirvas 5. Uf, el proveedor se volvía loco. Ya me has hecho la faena. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Y demás, ¿no? Ah, vale, pues hoy no. Hoy en Supply Chain Management tenemos que entender que un proveedor es una parte integrante de nuestra empresa. Es una parte, un activo absolutamente fundamental, hasta tal punto que hoy los acuerdos a los que se llegan, empresas, fabricantes, proveedores de proveedores, es, por ejemplo, si yo me comprometo a pedirte 20 toneladas de lo que sea al mes, hombre, es decir, puedo haberme equivocado en una previsión, pero con unos días establecidos en los que establecemos conjuntamente, se puede avisar diciendo que vamos a reducir el pedido en tanto, pero siempre y cuando esté aprobado por los dos. Pero hoy día, si una empresa se ha comprometido a un pedido y ve que se ha equivocado, se lo come. Es decir, tiene que seguir cumpliendo con su proveedor, porque tiene que haber una comunión entre proveedores, fabricantes y clientes. Si no, es imposible que lleguemos a los niveles de optimización y excelencia que el consumidor final exige hoy. Porque no nos olvidemos, hoy los clientes, si antes teníamos que salir a la calle y era dificilísimo encontrar información para comparar productos y demás, hoy con el móvil lo podéis hacer todo, podéis tener la información que queréis en 5 minutos. Y claro, toda esa facilidad de información de cara al consumidor final ha vuelto que se vuelva muy inteligente y que lo quiera todo en el momento que lo quiere, cuando lo quiere más, porque además hay muchísima competencia. Bueno, me dice Jorge que hoy en día muchas empresas buscan reducir la incertidumbre a través de cooperación entre agentes de la cadena de suministros. Absolutamente fundamental. Mirad, eh, 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 a ver cómo os explico. Bueno, efectivamente, mirar, fijaros, no es lo mismo trabajar con una empresa uh, en la que sus proveedores son desconocidos, es decir, por ejemplo, si salimos al comercio, si queremos vender fuera, por ejemplo, y estamos hablando de un mundo globalizado, si queremos vender fuera, eh, eh, lo primero que nos va a exigir el cliente es saber uh, la capacidad que tenemos de producir y qué cantidad podemos producir al año. Porque si él tiene previsto vender una cantidad determinada, tiene que asegurarse de que su proveedor puede garantizarle esa cantidad. Y luego es muy importante transmitirle seguridad. Bien, pues fijaros, hoy las empresas, por ejemplo, imaginaros que yo quiero vender a, eh, por ejemplo, chips electrónicos a una empresa, a una empresa trading en Japón, ¿vale? Esta empresa japonesa le va a interesar muy mucho saber quiénes son mis suministradores, quiénes son mis colaboradores, quiénes son mis agentes en la cadena de suministros. Es más, en el sector transporte, en el sector de la distribución, eh, hay, es decir, mm, uh, uh, agente, ¿cómo deciros esto? ¿Cómo lo explico? Vale, hoy hay certificaciones que se dan, por ejemplo, aduana, autoriza a diferentes empresas, ¿vale? Él les da la acreditación de agentes aduaneros, ¿m? O operadores aduaneros, operadores logísticos aduaneros. ¿Eso qué quiere decir? Que son operadores que operan mucho y con mucha asiduidad y son perfectamente conocidos y tienen perfectamente garantías por parte de la aduana de un país. Eso genera confianza. Es decir, si los eslabones de tu cadena
es lo que llamamos operador logístico autorizado, ¿vale? O agente, sí, operador logístico autorizado. Ah, vale, el operador logístico autorizado puede ser cualquier empresa dentro de la cadena logística. Si nosotros trabajamos con, o todas las empresas que colaboran con nosotros son agentes o operadores logísticos autorizados, la confianza que estamos transmitiendo de cara a aduana y de cara a los clientes que podemos tener en el extranjero es muchísimo mayor que si no lo es, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, la unión, la fusión de fuerzas, la sinergia entre distintas empresas y además, que mejor sean esas empresas o mejor certificaciones tengan o mejores niveles de excelencia tengan, pues mucho va a ser muy importante para ganar la confianza en otros mercados internacionales. Bien, por último, para terminar digamos, con con estos elementos que contextualizan la situación en la que nos encontramos hoy, pues mencionar simplemente pues, sistemas de comunicación como el sistema EDI, ¿vale? Bueno, que conoceréis. El sistema EDI ha permitido información entre empresas y miles de empresas proveedoras y suministradoras, eh, indicándoles absolutamente todo, es decir, tiempos de entrega, dónde se debe entregar la mercancía, cuándo se debe entregar, en qué forma y manera, etcétera, pero ya no solo eso, sino además toda la gestión de pago sin necesidad de utilizar papel, todo a través de la nube, ¿sí? A través de internet. Bien. Uh, aviso de dirección. ¿Estáis ahí? Vale, perdona. Bueno, y ya está. Por poneros algunos ejemplos, antes que estábamos hablando de la importancia del stock, por ejemplo, ¿no? Pues fijaros, hay una empresa que a mí le tengo bastante cariño, hasta que me cobraron a 2.000, creo que fueron 2.800 euros por un ordenador portátil. Ahí ya empecé a no quererlos tanto, ¿vale? Pero es la empresa Dell. Mirar, la empresa Dell era una empresa que tuvo altibajos, ¿no? Consiguió convertirse en una de las empresas más importantes del planeta en ordenadores, en computadoras, en ordenadores o computadoras portátiles. Pero fijaros cómo funciona Dell. No sé si alguno habéis comprado alguna vez un Dell, pero un Dell lo compras en mi caso yo lo compré por teléfono con las especificaciones, no un Dell normal, estándar, sino un Dell con especificaciones. Tú llamas y les dices a la empresa Dell, le dices el ordenador que quieres con las especificaciones que quieres, tarjeta gráfica de tal nivel, lo que quieras, ¿de acuerdo? Y ellos tienen un plazo, y además un plazo de entrega bastante rápido, un lead time, ¿vale? Bastante rápido, y te customizan el producto, te lo hacen a medida. Esto no es, esto que empezó a hacer Dell, esto ya es muy habitual. Nike ya lo está haciendo, ¿eh? Si os metéis en Nike, en la página web de Nike, podéis customizar ya vuestras zapatillas, ¿de acuerdo? Para que veáis el nivel de exigencia y cómo las empresas se han tenido que adaptar y flexibilizar en sus procesos productivos para un cliente que es que ahora quiere las zapatillas Nike del color que a él le apetece. Si me levanto un día y me apetecen verdes, pues las quiero verdes. Y si mañana las quiero amarillas, pues amarillas. Y tenemos que estar adaptados a todo esto. Pues fijaros, Dell, perdón, fijaros Dell lo que hizo. Dell se dio cuenta de que podía optimizar mucho y reducir muchísimo sus costes de stock si en vez de almacenar producto terminado, es decir, la computadora, lo que almacenaba eran componentes. Qué interesante. Porque claro, los componentes ocupan mucho menos que el producto terminado. Entonces lo que hacía era, vale, pídeme, cojo los componentes, los monto y te lo mando. Y así Dell consiguió reducir muchísimo sus costes y aumentar muchísimo sus beneficios, ¿no? Y ahí respondo también a lo que decía antes Corina. Es decir, ¿hacía falta stock? Sí, hace falta. Hace falta un stock. Siempre hace falta, o casi siempre hace falta un pequeño stock. Incluso las empresas que trabajan just in time, ¿vale? Justo en el momento, incluso tienen un stock mínimo de seguridad por si algo falla, ¿no? Lógicamente. Pero tenemos que intentar ser lo suficientemente abiertos y estar en este mundo y estar listos y con los ojos bien abiertos y sobre todo colaborar y comunicarnos con todos aquellos que colaboren con nosotros dentro de la cadena de suministros, pensar todos juntos, igual que los japoneses entendieron que el pilar fundamental sobre el que se sustentaba la filosofía Lean eran sus trabajadores, ellos pensaban, bueno,
Por ejemplo, si tengo que reducir costes en limpieza, ¿quién va a saber más de reducir costes que en limpieza que la limpiadora? No el ejecutivo de arriba. No, no. La que compra los productos de limpieza es la que sabe qué producto de limpieza es mejor y dónde puede ahorrar 2 céntimos, ¿verdad? Pues la hacían partícipe. Bien, pues esto es lo que pasa con Supply Chain Management, que todos los proveedores y los proveedores de nuestros proveedores sí son fundamentales y parte fundamental en nuestra cadena de suministros para que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos prometidos con nuestros consumidores finales. Todos tenemos que ser uno y tiene que haber una comunicación y una negociación y una coordinación y una planificación y una implantación de metodología de trabajo que unifique todos esos criterios y aúne sinergias y cooperaciones entre empresas. Bueno, pues mirar, había preparado dos PowerPoint. Nos ha quedado por ver prácticamente los dos. Pero bueno, yo creo que hemos hablado un poquito de lo que hablan. Este primero habla sobre todo sobre logística. Y bueno, voy a pasar algunas diapositivas. Se menciona el marketing a la logística como marketing y logística como dos ciencias que tienen que ir de la mano. No nos olvidemos que el marketing es aquella ciencia que estudia, ¿no?, a través de investigación y estudios de mercado las necesidades de los consumidores con el fin de satisfacerlas de la mejor manera posible. Pero tiene que ir de la mano con la logística. ¿Por qué? Porque una empresa de marketing, por ejemplo, ¿no?, ponernos un ejemplo, puede darse cuenta de que el Tetra Brick o el Tetra Pak, ¿no?, de 33 centilitros, pues es un producto que se puede vender muy bien. Pero cuidado también, porque 33, 33 y 33 no ocupan el mismo volumen que un litro. Y entonces en cuestión de transporte puede ser una complicación respecto a stock, respecto a transporte, respecto a muchas cosas. Entonces, son marketing y logística, igual que comercio internacional y logística, son ciencias que siempre tienen que ir de la mano. Como vemos, todo tiene que ir siempre en relación o apoyado por la logística. De ahí que sea tan importante hoy la figura o el profesional en esta ciencia a la que denominamos Supply Chain Management. Bueno, también, bueno, comentaros algunas herramientas que normalmente se utilizan en Supply Chain que son fundamentales, como bueno, el plan maestro o MPS, ¿vale? Que es el documento, digamos, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, donde se, se plantean un poco los objetivos a perseguir a corto plazo, normalmente un año, y luego, bueno, otro elemento muy importante, bueno, el tema de diagnósticos. Bueno, esto ya lo veréis, es una cosa bastante sencilla y esto es importante, ¿vale? Que es el MRP, bueno, Material Requirement Planning, ¿vale? O, ¿cómo decirlo? Es que en inglés me es más fácil. Bueno, bueno, ah, eh, la planificación, digamos, de inventario, ¿vale? La gestión de inventario, bueno, pues digamos que es un poco la planificación que se va a llevar en base a qué, a los pronósticos de demanda que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto lleva un poco pues el control del sistema de planificación de materiales y gestión de stock, ¿vale? En función de qué, de la demanda que vamos a tener, de cuándo la quieren, de cómo la quieren, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, si tenéis alguna pregunta, porque tenemos que terminar, no sé si os habrá gustado. Uh, os dejo a vosotros, chicos. La próxima 2 horas, esto se queda corto, ¿eh? Bueno, muchas gracias Corina, muchas gracias Jorge, muchas gracias Sergio, César, Luis, Rosa, Santiago, a todos. Muchas gracias. No sé qué os ha parecido, si os parece hacemos un feedback. Sí, Jorge, dice Jorge que tiene esto bastante tela que cortar, efectivamente. Es que en una conferencia de 45 minutos es difícil.
Ok, gracias a ti. La próxima un poco más larga. Sí, la próxima vamos a hablar con CUP para que sea más larga. Y gracias a vosotros, chicos, por estar ahí. Mirar, el objetivo de esta tarde ha sido, sobre todo, que quedase claro lo que es la logística y la importancia de supply chain management en este mundo en el que vivimos hoy día. Me parecía más interesante que meternos en NRP, por ejemplo, en planificación de necesidades de materiales o en NPAs o, no sé, herramientas, ¿no? El plan de maestro, la planificación de necesidades de materiales, en cosas muy específicas, lo que es el sistema EDI o sistema de radiofrecuencia, es decir, esas cosas ya las iremos viendo a lo largo del curso. Para mí era importante que quedase claro qué es supply chain management y la importancia que tiene, y si lo hemos conseguido, pues me alegraré un montón. Mucho más fácil de entender, a mí sí que me ha gustado y más que los ejemplos que nos has dado. Muchas gracias, Corina, te lo agradezco un montón. Muy interesante, gracias, Rosa. Bueno, chicos, con vosotros muy fácil porque sois tan amables. Disculparme también si a veces he estado, generalmente de clases presenciales y me resulta extraño estar sentado sin poder moverme, ¿eh? Normalmente gesticulo mucho, así que ha sido la primera vez que me enfrento a una videoconferencia de este tipo y está un poco nervioso. Espero que la próxima vez salga mejor. Bueno, chicos, me tengo que despedir. Un abrazo a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Venga, César, Corina, seguimos en contacto. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Vienen a través de correo electrónico y también a través de la llamada telefónica. No soléis utilizarla mucho y sin embargo creo que es muy, muy útil. ¿Vale? Juan, chao. Vale, un abrazo grande. Adiós a todos, chicos. Hasta la próxima. Va.